de un lugar bastante lejos de la Patagonia Austral, de Argentina, en lo último de la Tierra. Para nosotros, principio de todo. Acá hay un argentino, sí que sabe de qué hablo. Vivimos en una de las ciudades de la provincia de Tierra del Fuego, que se llama Río Grande. Y aunque estamos lejos físicamente, este lugar, Suiza, Zúrich, Ginebra, que son los lugares que más hemos tocado en este tiempo, han estado muy marcados en nuestro corazón. Por eso venir a estas tierras no ha sido una casualidad ni porque teníamos ganas, no nos sobraba el dinero, los argentinos sabemos de eso, pero sí sabíamos que Dios nos había dado una orden. Y fuimos obedientes a eso. Más de 100 personas viajamos en este viaje, haciendo todo un tour por Europa, no porque pensemos que tenemos la solución para la iglesia de Suiza, sino porque queríamos sumar a lo que está pasando acá. Sumar a lo que está haciendo el Señor. Y hemos sido sorprendidos porque hemos experimentado y hemos visto cómo en este lugar se está viendo mucho más, y aunque ustedes quizás están acá como locales y dicen, no es tan así, pero se está viendo algo de parte de Dios en este lugar, que es la revelación del Espíritu Santo en las mentes de la gente. Primero, en este momento mi hijo es el pastor de los jóvenes y lidera todo ese movimiento, y Dios lo mandó a que saliera primero a la Patagonia. Y el año pasado, hace 2 años, se salió a toda la Patagonia llevando este mover. Y en ese mover, el Señor les dice, tienen que ir a Europa. Parecía una locura. Pero aquí estamos y ya terminamos. Digo estamos y terminamos porque si bien lo organizan los jóvenes, nosotros entendimos que la iglesia es una sola. Amén. Y cada cosa que se hace vamos aportando y ayudando. Por eso como pastores y apóstoles de ellos siempre los acompañamos. Contarles también que tenemos 4 hijos, todos en el Señor, sirviendo al Señor, liderando, siendo pastores, y también 6 hermosos nietos que nos ha regalado el Señor. Hace 32 años que fundamos nuestra primera congregación en esas tierras, un clima totalmente inhóspito, todo lo contrario a lo que usted ve acá. Allá no hay verde, allá no hay verde, no hay árboles porque el viento se los tuerce, y si hay árboles están todos inclinaditos donde va el viento. Hay mucho viento, hay ráfagas a veces constantemente de 100 kilómetros por hora todos los días, y es un clima muy árido, pero entendimos que era la tierra que Dios nos mandaba y declaramos esa tierra la ciudad deseada, porque creemos que Dios tiene planes hermosos y los está cumpliendo. Así que estamos allí hace 32 años. Fruto de eso surgieron 8 congregaciones más que están en la Patagonia también distribuidas, y de las cuales nosotros estamos mentoreando, pastoreando pastores ahora. Por eso nuestra tarea es más apostólica, como lo decimos. Y bueno, con el deseo de servirles a ustedes, de saber que están en nuestras oraciones. Es más, hace 2 semanas toda la congregación se puso en una cadena de oración y una semana de oración donde solamente se oraba por Europa. Así que estamos unidos en el Espíritu. Quiero decirles con esto de que por allí ustedes pueden decir, bueno, pero aparentemente no pasa nada, la gente no viene. Hay algo que se está gestando. Y ayer el profeta Jonathan Lara decía algo, que no miremos las multitudes, ¿no? Y a mí me venía a la mente el ejemplo de una manzana. Nosotros podemos partir una manzana y contar cuántas semillas tiene, porque lo podemos hacer. Pero nadie puede decir cuántas manzanas puede haber en una semilla. Porque nosotros sembramos esa semilla, y esa semilla va a dar fruto, y fruto en abundancia. No se cansen de hacer la obra de Dios. Y por último, decirles algo hermoso que ustedes hacen y que nosotros acostumbramos allá con los niños. Nosotros entendimos que los niños no son ni el futuro, ni son algo postergado, ni son un agregado en la iglesia, o son los que hay que entretenerlos. Entendimos, como oraba el hermano, que son parte del cuerpo y son activos en el cuerpo. Y ustedes, si cuidan esta generación de esas niñitas preciosas que estaban ahora, eso
va a asegurar el futuro y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Entonces nuestra responsabilidad, si hay un compromiso que yo tengo con las generaciones que vienen, a mí me importa saber, aún desde la panza, de tu panza, ese bebé lo que va a ser el propósito eterno con él va a ser parte de lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Y los felicito porque invierten tiempo de calidad y denle a Cristo a los niños. Los niños entienden más que los adultos. Denle de comer a Cristo. Cuando ellos reciban a Cristo, ellos van a trastornar esta ciudad. Amén. Los bendigo y gracias por invitarnos. Realmente nos sentimos en familia y seguramente no será la única vez. Y si no, los esperamos por las frías tierras de allá, de Tierra del Fuego. Buenas tardes. Vamos a poner el reloj para controlarnos un poquito. Disfrutamos mucho estar aquí, realmente nos sentimos muy bien, como decía mi esposa. Sentimos en el espíritu, uno puede percibir, ¿no? algo especial cuando hay una unidad espiritual, y realmente así nos hemos sentido. Me traía a la memoria los comienzos nuestros, que fueron también así. Primero en el living de una casa, en la sala de nuestra casa, con algunas sillas así en rueda, comenzamos las primeras reuniones. A veces éramos nosotros dos con nuestras dos hijas y nadie más en las primeras reuniones, y luego llegaba uno y después llegaba otro y después pasaban 2 domingos que no venía nadie hasta que volvía otro más, y así fue comenzando la obra. Después comenzamos en un salón más o menos de este tamaño, estuvimos un par de años allí. Y así Dios fue obrando y fue trayendo familias, y fue trayendo jóvenes, y fue trayendo gente. Y la obra comenzó a crecer y comenzaron a prepararse obreros, que son los que hoy están pastoreando esas otras iglesias que Dios nos permitió abrir. Así que todo lo que se hizo ahora en este trabajo es fruto de eso. Así que, como dice la palabra, nunca debemos menospreciar las pequeñeces, los comienzos, ¿sí? Porque Dios tiene algo maravilloso. Yo quisiera compartir una palabra en esta tarde para ustedes. Dios nos habló mucho el mes pasado acerca de la convicción del Espíritu Santo. Y yo quiero compartirles algo que tiene que ver con esto, y quiero leer Colosenses capítulo 2. Lo voy a leer en una versión que es bastante popular, la Palabra de Dios para Todos, una versión más actualizada, por algunas expresiones que tiene, que me gustan. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Quiero que sepan, dice el apóstol Pablo, cuánto estoy luchando por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento, para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Pablo dice que hay 3 palabras que usa aquí. Lucho, dice, me esfuerzo y quiero. 3 palabras que tienen que ver con una acción de la voluntad del apóstol, y expresa que esa lucha, ese esfuerzo, ese querer, tiene que ver con algo. Dice, quiero que tengan la sólida convicción. Esas palabras son muy fuertes. Si algo necesita la iglesia de hoy es creyentes, hermanos, hermanas, que tengan una sólida convicción. No que creamos superficialmente, que me parece, que puede ser, que tal vez, sino que podamos desarrollar una sólida convicción que viene del entendimiento, de un entendimiento espiritual. Dice que esa convicción viene del entendimiento para que conozcamos el secreto de Dios. Y luego aclara, ese secreto es Cristo. El misterio de Dios, dice otras versiones, es Cristo mismo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguien quiere sabiduría y conocimiento, tiene que acudir a Cristo.
porque en Él está todo eso. Ahora, la convicción es más que estar de acuerdo o coincidir con un pensamiento o una doctrina. Hay muchísima gente que doctrinalmente cree lo mismo que nosotros, pero no tiene convicción. Cree, está de acuerdo. Si uno habla y le dice, porque hay un Dios que se manifiesta en 3 personas, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, esas personas dicen, yo creo lo mismo. Y Jesús murió en la cruz, yo creo lo mismo, pero su vida no cambia. Lo creen, están de acuerdo, pero no hay convicción del Espíritu, ¿me está entendiendo? Y Pablo dice, yo lucho no para que solamente asientan con la cabeza o digan, sí, estoy de acuerdo, amén, gloria a Dios. No, para que estén plenamente convencidos. Por eso es tan importante la convicción. La convicción podemos decir que es la fuerza interna impulsada por el Espíritu, que no da lugar a la duda. Sabemos porque sabemos. Tenemos algo dentro que nos da la certeza de en quién hemos creído. Como Pablo decía, yo sé en quién he creído. Mire, si usted en las versiones más actualizadas de la Biblia, aparece muchísimas veces en las cartas del apóstol Pablo la palabra sabemos. Sabemos, pero no un saber superficial, sino profundo, esta plena convicción de todo lo que tenemos en Cristo. La convicción proviene de una sólida fe basada en lo que Dios dice. No en lo que yo pienso, no en lo que a mí me parece, sino en lo que Dios dice en su palabra. Ahora mire lo que produce la falta de convicción. Santiago capítulo 1, versículo 5. Pasaje que conocemos todos. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La duda produce en nosotros indecisión e inconstancia. Un día amo al Señor con todas mis fuerzas, al otro día ya no tengo ganas ni de congregarme. Un día quiero servir al Señor y me iría a cualquier lugar del mundo para seguir al Señor en obediencia a Dios, al otro día ya no quiero saber nada. Esa inconstancia, esa indecisión, ese que no terminamos nunca de consagrarnos al Señor, es resultado de la duda. Quien duda, dice, es como las olas del mar. Y pensaba en las olas del mar y digo, las olas del mar no tienen decisión propia. Las olas del mar van donde el viento las lleva. Y así es la persona que no tiene convicción. Es llevada por las circunstancias. Cuando las circunstancias son favorables, está contento. Cuando las circunstancias son adversas, estamos por el piso. Acá no pasa, ¿no? En Argentina pasa mucho. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay convicción. Cuando falta la convicción, viene la duda. Cuando viene la duda, viene la indecisión, viene la inconstancia y somos presas de las circunstancias o de otros. Nunca escuchó o dijo la frase, ¿cómo me hacen enojar? ¿Sí? Lo ha dicho, me sacan de las casillas. Ahora, eso determina que los demás tienen poder sobre nosotros. Cuando yo digo que me hacen enojar, quiere decir que yo le estoy cediendo a los demás el poder sobre mi carácter. Cuando yo debería tener dominio propio y controlar, pero cuando no hay plena convicción, entonces los demás controlan nuestra vida. Los demás nos ponen contentos, los demás nos hacen enojar, los demás nos hacen rabiar. ¿Por qué? Porque no hay verdadera convicción. Por eso es tan importante. ¿Y sabe algo interesante? La palabra convicción, la raíz de donde surge, la raíz griega de donde surge la palabra convicción, es la misma de convicto. ¿Se entiende convicto acá? Preso, privado de la libertad. ¿Sabe qué significa? Que la verdad de la palabra de Dios se tiene que transformar para nosotros cuando tenemos convicción en algo a lo que nosotros nos sometemos. Estamos presos de esa verdad. Cuando yo tengo convicción significa que estoy preso de esa verdad. Y eso es fuerte.
Por eso entiende ahora por qué Pablo luchaba. Para que estén plenamente convencidos. Pablo dice, hay verdades de la palabra de Dios a las que nos tenemos que sujetar, tenemos que ser presos de esas verdades. Esas verdades deben gobernar nuestra vida. Para que no seamos como las olas del mar, justamente. Y tener una sólida convicción en algunas verdades fundamentales son las que nos van a permitir tener madurez, desarrollarnos espiritualmente, crecer en la vida cristiana y experimentar la plenitud de la que el pastor recién nos hablaba, esa plenitud que viene del Señor. Yo quiero tomar unos minutos para ver algunas de esas verdades en las cuales tenemos que tener una sólida convicción. En primer lugar, debemos estar plenamente convencidos del sacrificio de Cristo. Alguno dirá, eso ya lo sé de toda la vida. Y es cierto, la pregunta es si entendemos el alcance del sacrificio de Cristo. No solo de saber que Él murió, sino por qué y para qué lo hizo. Quiero leer 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Mientras nos acompañan las campanas. De fondo. El amor de Cristo nos obliga. Otra versión, Reina Valera dice, nos constriñe, ¿no? Nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Tenemos que tener la plena convicción, como dice aquí, de que uno murió por todos, de que Cristo murió. No hay duda en nuestra fe, no debe haber duda del sacrificio de Cristo. Pero no solamente dice que uno murió por todos, sino que luego dice, todos, por consiguiente, todos murieron. Nosotros muchas veces tomamos la primera parte, Cristo murió por mí. La pregunta es si yo estoy muriendo por Él. Porque a veces decimos, Él murió en mi lugar. Y es cierto, Él murió como sacrificio por el pecado en nuestro lugar. Lo que no es cierto es que Él murió para que nosotros no muramos. Pablo está diciendo que Él murió y por consiguiente, porque Él murió, todos los que creemos en Él también morimos con Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo entiendo que Cristo murió, pero no entiendo que yo muero con Él, no estoy entendiendo el sacrificio de la cruz. No tengo plena convicción del sacrificio de Cristo. ¿Amén? Necesitamos entender el panorama completo del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, Pablo, escribiendo a los romanos, dice algo muy fuerte. Habla del bautismo y dice que el bautismo, que nosotros fuimos bautizados en su muerte. ¿Sí? Lo leemos, Romanos 6, 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta es la base, hermanos, de la conversión. Entender que no solo morimos con Cristo, sino que resucitamos con Él. Ahora, nadie puede resucitar si antes no murió. Una condición básica para resucitar es haber muerto. El que no murió no necesita resucitar, ¿no? Ahora, primero morimos con Cristo, y esto es lo que ilustramos en el bautismo. Por eso Pablo dice, ¿para qué murió Cristo? Para que los que viven ya no vivan. Parece una contradicción, ¿no? Para que los que viven por Cristo ya no vivan para sí mismos, sino para Él. Hermano, esto es el Evangelio. Porque cualquiera dice, sí, Cristo murió por mí, me perdona los pecados, buenísimo, pero yo sigo viviendo mi vida. Eso no es el Evangelio. Amén. Evangelio es, Cristo murió por mí y ahora yo vivo para Él. Ya no puedo vivir para mí mismo. Amén.
Por eso comienza diciendo, el amor de Cristo nos obliga. No es una obligación impuesta desde afuera, es una obligación que nos nace de adentro. Eso significa nos constriñe, nos genera una obligación. ¿Sí? Vio cuando alguien hace algo por usted, usted después se siente obligado a devolver el favor, ¿no? Nadie lo presiona ni le pone un revólver en la cabeza. Usted siente la obligación de hacerlo. Lo que está diciendo Pablo es, el amor de Cristo, esa gracia sublime de la que cantábamos recién, es tan maravilloso que ahora nos genera una obligación. ¿Cuál es la obligación? Que ya no puedo vivir para mí, que ahora tengo que vivir para Él, que ahora Él es el centro de mi vida, que ahora en Él está todo lo que yo necesito. Ahora el enfoque de mi vida, yo no es vivir para mí mismo. Y esto es importante que la iglesia lo entienda. Pablo dice que por medio del bautismo somos sepultados. Y yo pregunto, y no me quiero meter en un tema teológico, pero pregunto, ¿qué es ser bautizados? ¿Será que solamente es meternos debajo del agua una vez? ¿Qué es ser bautizado? Orando sobre esto y viendo en la palabra, y estas palabras de Pablo Romano, el pasaje más extenso, donde él habla del bautismo, dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Y yo pensaba, así como en la cena del Señor, cuando participamos como recién, miramos hacia atrás y recordamos el sacrificio de Cristo. El bautismo, que es una vez, la cena del Señor la hacemos frecuentemente, pero el bautismo lo hacemos una vez y es el comienzo de la vida cristiana. Y yo sentía esto, en el bautismo el Señor nos está diciendo, así como hoy está siendo sumergido debajo del agua, representando una sepultura y una resurrección, así debe ser todos los días de tu vida. Todos los días morimos con Cristo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Amén. Eso es vivir la muerte de Cristo. Vivir muriendo, muero a mí mismo para vivir para Él. Eso es tener plena convicción del sacrificio de Cristo, hermano. No se puede vivir plenamente para Cristo, plenamente convencidos del sacrificio de Cristo, si no entendemos que Él murió, pero que también nosotros morimos. Amén. En segundo lugar, convencidos de la identidad en Cristo. Por causa de ese sacrificio nos ha dado a nosotros una identidad que antes no teníamos. 2 Corintios 10:7 quiero leer. Pablo está hablando de los que lo critican y lo calumniaban a él y dice, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo, nosotros somos tan de Cristo como Él. Pablo está hablando de la convicción de una identidad, de ser, de pertenecer a Cristo. Por causa de haber muerto a nosotros mismos, ahora vivimos para Él y eso nos da una nueva identidad. Y hermanos, la convicción de nuestra identidad en Cristo es fundamental. Si yo no sé quién soy en Cristo, estaré toda la vida pidiendo cosas que ya tengo. Si no tengo clara mi identidad en Cristo, viviré la vida. Y hermanos, créame que hay mucho, conozco la iglesia porque he visto iglesias en muchas partes y he conocido creyentes, soy hijo también de pastor, tercera generación, me crié en la vida de la iglesia y he escuchado tanto a gente que asiste a la iglesia pedir al Señor cosas que ya tienen, por causa de no tener la convicción de su identidad en Cristo. En Cristo tenemos todo. Esa plenitud de la que el pastor nos hablaba. Plenitud. El apóstol Pedro dice en sus cartas, todas las cosas, escuche bien, ¿cuántas cosas? Todas. Todas. Y todo, ¿usted sabe qué quiere decir? Todo. En griego, en hebreo, en arameo, en portugués, en el idioma que quiera, todo quiere decir todo. Es una palabra absoluta. Y Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice se nos darán. Nos han sido dadas por su divino poder. Así que si el Señor me dio todas las cosas que necesito
internamente, no hablamos de cosas materiales, hablamos de lo interno. Si Dios me dio todo lo que necesito para serle fiel, ¿qué más puedo pedir? Nada. El tema es descubrir mi identidad en Cristo para saber lo que ya tengo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, ora para que el Señor les ilumine la mente, para que sepan la esperanza a la que nos ha llamado, para que sepan el poder que actúa en nosotros, para que sepamos lo que ya tenemos. El problema nuestro es que vivimos pidiendo cosas como si fueran algo que tiene que venir de afuera hacia adentro, cuando en realidad todo eso que creemos que no tenemos ya está dentro de nosotros, porque lo tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos la plenitud de Dios, dice Colosenses, lo leíamos recién. La plenitud de Dios. Necesitamos entender esto. Ahora, miren cómo proviene esta identidad. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿De dónde proviene esta identidad? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Necesitamos pararnos, posicionarnos en esta realidad. Yo sé que doctrinalmente tal vez lo sabemos. El tema es si es una realidad en nuestro estilo de vida. Si tenemos esa convicción de que somos hijos de Dios, porque estamos en Cristo, somos hijos de Dios, y por causa de eso somos herederos de todo lo que Dios es. Y coherederos juntamente con Cristo. No tengo tiempo ahora, pero si usted profundiza en eso, le puedo asegurar que nos vamos a sorprender lo que significa ser herederos de Dios. No es ser heredero de algún magnate de hoy que tenga mucha plata, de Bill Gates. No, herederos de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Eso dice mucho, pero claro, necesitamos tener convicción de nuestra identidad para caminar en esa realidad. Para caminar en esa realidad. Así que el sacrificio de Cristo nos lleva a tener una identidad, y de eso tenemos que estar plenamente convencidos. Y en tercer lugar, necesitamos estar plenamente convencidos de nuestra posición en Cristo por causa de nuestra identidad. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Tener en claro y estar plenamente convencido del sacrificio de Cristo me lleva a tener convicción de mi identidad. Y esa convicción de identidad me lleva a tener una convicción clara de mi posición en Cristo. Vamos a leer, por favor, Romanos también 8:37. En adelante, el 39. Sin embargo, dice Pablo, son pasajes estos muy conocidos. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, esto es palabra de Dios. No son las palabras de un hombre. Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, y es la posición que nosotros tenemos que tener. Ahora, Pablo no está diciendo, hermanos, si oramos mucho y ayunamos y no faltamos a las reuniones, vamos a ser vencedores. No dice eso. Claro que hay que orar y claro que hay que congregarse. No estamos diciendo que no. Estoy diciendo que Pablo no habla de algo que un día alcanzaremos, sino algo que ya somos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que en todo esto somos más que vencedores, no por medio de nuestro sacrificio, de nuestras cosas buenas que hacemos, por medio de aquel que nos amó. Amén. Mi crecimiento espiritual es algo que voy viendo progresivamente, pero el que me amó ya me amó en la cruz. No es que me va a amar mañana, ya me amó en la cruz. Por ese amor nosotros somos más que vencedores. Ahora, de eso tenemos que estar plenamente convencidos.
Y yo veo muchas veces a creyentes que no están convencidos de eso porque siguen peleando con el diablo. No, yo tengo que vencer, yo tengo que vencer. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que vencer? La Biblia dice que ya somos vencedores. ¿Amén? Que ya somos vencedores. Sí, por supuesto, habla Apocalipsis al que venciere, pero no está hablando contra el diablo, ¿eh? Lo que tenemos que vencer en este mundo, ¿sí? Son las tentaciones, lo que tenemos que vencer, sí es lo que nos toca a nosotros, pero en relación a la salvación, ya somos vencedores. Aleluya. Por eso Pablo sobre esa identidad dice, hermanos, no hay nada, y hace algunas aclaraciones, ¿no? Ni la muerte, ni la vida. O sea, para Pablo, morir o vivir era una circunstancia. No, el Señor no va a permitir que yo muera. Todos vamos a morir. Antes o después, ¿o no? El mismo Señor que libró a Pablo de la cárcel, no libró a Esteban de ser apedreado. El mismo Señor. Y Pablo decía, que viva o muera, sigo siendo del Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque vida o muerte es circunstancial. Amén. Pero la salvación es eterna. Aleluya. Esto lo tenemos que tener claro. Entonces Pablo dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios. Yo veo creyentes permanentemente peleando contra los demonios. Si ya están vencidos. Sí nos dice que los resistamos, pero eso es otra cosa. Pero ya está vencido. Por eso ya somos más que vencedores. Entonces, no hay nada, escúchame, no hay nada que el diablo pueda hacer que nos pueda apartar del Señor. Nada. Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que venga. Ninguna circunstancia. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, como para ya cerrar el tema y decir no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué entonces hay gente que se aparta del Señor? Porque los únicos que podemos apartarnos del Señor somos nosotros mismos. Y acá tenemos que tener cuidado porque mucha gente, por no hacerse cargo, que se aleja del Señor, dice, no, es por culpa de la iglesia, por culpa de tal hermano, por culpa del otro. A veces los padres nos han dicho, padres, no, mi hijo se alejó del Señor porque su líder o porque en la iglesia no lo atendían o no le prestaban atención. Y nosotros le decimos al mismo hermano, nadie se aparta de Dios por culpa de otros. Nos apartamos por nosotros mismos porque la Biblia dice que no hay nada creado en este mundo que nos pueda apartar del Señor. Claro que tenemos que tener cuidado de no ser de tropiezo para otros, pero eso es para el que está firme. Pero en cuanto a la determinación de alejarse del Señor es absolutamente personal. Nada externo a nosotros tiene poder para alejarnos del Señor si tenemos la plena convicción de dónde estamos parados. Amén. Necesitamos, así que el sacrificio de Cristo nos lleva a una identidad y la identidad nos lleva a una posición de firmeza en el Señor de la que nada ni nadie nos va a mover. Amén. Pablo dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y no es una cuestión geográfica. Es un ámbito, una naturaleza en la que nosotros estamos, que es Cristo mismo. En Él estamos, en Él nos movemos, en Él somos, dice la palabra. Por lo tanto, nada nos puede separar de Él. Ahora esto nos ayuda a caminar con otra confianza. A no andar peleando todo el tiempo con el enemigo, sino mantenernos firmes en la victoria que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, convencidos. Necesitamos un pleno convencimiento del propósito eterno de Dios en Cristo. Lo hablábamos un poquito con los pastores el día de ayer. La importancia de entender el propósito eterno de Dios. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estas eran las cosas de las que Pablo, si usted vio todos los textos que leí, Pablo dice, estoy convencido de esto, estoy convencido de aquello. Estamos hablando de tener plena convicción, ¿no? Del sacrificio de Cristo, de nuestra identidad, de nuestra posición en Cristo y del propósito eterno de Dios. Dios no hace las cosas por la mitad. Amén.
Lo que Él comienza, Él lo termina. Amén. Y esta es la convicción de Pablo. Pablo dice, hay un propósito eterno de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y Él, nuestra vida, en el momento, así como el pastor contaba que el Señor lo llamó, y cada uno de nosotros podría contar su testimonio, en qué momento, en qué circunstancia, de qué manera Dios nos llamó para ser parte de su reino, lo hizo para que formemos parte de un propósito eterno, que es mucho más grande que mi propósito personal. Muchas veces decimos, ¿no? Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida. Y sí, pero por encima de eso está el propósito eterno de Dios. Amén. Y el propósito eterno de Dios, dice Pablo escribiendo a los Efesios, es reunir todas las cosas en Cristo. Así que Cristo es el origen y Cristo es el final de todas las cosas. El alfa y el omega, el principio y el fin. Todo tiene que ver con Cristo. Amén. Ese es el propósito eterno. Entonces, Él nos buscó para ser parte de su propósito eterno y lo que nos garantiza es que Él nos irá perfeccionando. Él está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden reconocer al Señor trabajando en su vida? ¿Amén? Cada día, a través de circunstancias, a través de cuando Él nos habla por la palabra, Él está trabajando en nosotros. Su propósito es perfeccionarnos. Su propósito es formar en nosotros la imagen de Cristo. ¿Sabe qué dice Pablo escribiendo, creo que también a los Colosenses? Ahora no recuerdo exactamente, pero Pablo dice, a los Gálatas, hijitos míos, dice, por quienes sufro dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Creer en un montón de doctrinas? ¿Qué es el Evangelio? ¿Conocer las canciones que se cantan en la reunión y cantarlas? ¿Qué es el Evangelio? ¿Seguir algunas reglas? No, hermanos, el Evangelio es que Cristo sea formado en nosotros. Aleluya. Eso es Evangelio. Y ese es el propósito eterno de Dios. Por eso Él va trabajando en nosotros. Y cada obra que Dios va haciendo en nuestra vida es que nos va llevando a ser más parecidos a Cristo. Que la imagen de Cristo se exprese de una manera más nítida a través de cada una de nuestras vidas. ¿Podemos estar plenamente convencidos de esto? De que el que comenzó la obra la va a terminar. Amén. A veces luchamos contra nuestras debilidades, ¿sí o no? Señor, no quiero hacer más así, no quiero hacer más esto, Señor, yo quiero... Y nos parece decir, no sé si voy a poder. ¿No? Hermanos se han acercado como pastor en tantos años, muchos hermanos se han acercado, pastor, yo quiero ser fiel al Señor, quiero servir al Señor, pero no sé si voy a poder. Es que en tus fuerzas no vas a poder, pero el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Amén. Porque ese es su propósito eterno. Ahora tenemos que tener plena convicción de ese propósito eterno. Por causa de su propósito eterno es que Él está perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Y por último, ya para terminar, en quinto lugar, convencidos de la voluntad del Padre. El propósito eterno tiene que ver con la voluntad del Padre. Colosenses 4:12, por favor. Colosenses 4:12. Pablo ya al final de la carta dice, les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Epafras oraba y luchaba en oración. ¿Por qué? Para que los hermanos de Colosas estuvieran plenamente convencidos y se mantuvieran firmes ¿en qué? En la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Una de las frases que la iglesia ha manoseado. Los creyentes hemos manoseado. Últimamente el Señor me está llevando a ver ciertas palabras o frases que la iglesia han perdido por causa del uso indiscriminado y sin sentido muchas veces. Ha perdido el contenido. Entonces nosotros ligeramente hablamos de la voluntad de Dios. No, hice esto porque es la voluntad de Dios, hice el otro porque es la voluntad de Dios. Y a veces decimos, estoy orando para ver si es la voluntad de Dios que haga tal cosa.
Y a veces entendemos la voluntad de Dios como que estamos esperando que Dios nos dé permiso para hacer nuestra voluntad. Muchos oran por la voluntad de Dios, pero ya tienen una voluntad formada. Lo único que quieren es que Dios les diga sí. Está bien, hacelo. Hermano, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero con la aprobación de Dios. ¿Cuántos entienden la diferencia? No es lo que yo quiero. No es el nene tirándole el saco al papá o a la mamá diciendo, dale, déjame, hasta que nos canse y decimos, bueno, anda. Como papá lo hemos hecho, ¿verdad? Eso no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del nene que nos ganó por cansancio y le damos permiso. Pero la voluntad de Dios es otra cosa. Cuando Jesús hablaba y decía, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús no estaba esperando la aprobación de Dios para su propia voluntad. Jesús buscaba el querer de Dios. Ahí entramos en otro tema que no voy a entrar ahora, pero es la oración. Porque ¿cómo sabía Jesús la voluntad de Dios? En oración. Porque para Jesús orar nunca fue solamente hablar con Dios, sino escucharlo. Entonces Jesús podía decir, lo que oigo decir de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Por eso conocía la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús está en Getsemaní dice, Señor, si fuera posible mi voluntad es que esta copa pasara, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Es el querer de Dios. Pero como digo, nosotros lo hemos usado tan ligeramente. Muchas veces nos ha pasado y hablábamos con mi esposa, parejitas de novio, estamos orando para ver si es la voluntad de Dios. ¡Mentira! Ya sabía. Pero como que queda bien decir, vamos a esperar 2 meses, ¿sí? Y vamos a andar de escondida y después de 2 meses decimos, es la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que ser cuidadosos porque hablar de la voluntad de Dios es serio. Es serio. De asegurar de que Dios quiere algo es serio y tenemos que estar seguros nosotros, tener plena convicción de que eso es lo que Dios quiere. Y hermanos, por eso Jesús dice, todo lo que pidan al Padre conforme a su voluntad será hecho. El problema es que nosotros agarramos la primera parte. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. No es así. Dios no nos da todo lo que le pedimos. Y gracias a Dios que no nos da todo lo que le pedimos. Gracias a Dios que no nos da todo lo que le pedimos. Ahora, cuando yo sé cuál es su voluntad y oro en su voluntad, entonces ahí tengo la certeza de que ya tengo lo que le he pedido. Pero no porque yo se lo pedí, sino porque es su voluntad. Porque es su voluntad. Entonces, estas son algunas verdades, hermanos, de la palabra de Dios en las que tenemos que estar plenamente convencidos. Son verdades de las cuales nosotros tenemos que aferrarnos y someter nuestra vida a estas verdades. No acomodar estas verdades a lo que nos parece o a lo que nos conviene a nosotros, sino decir, esto es una verdad absoluta de Dios, el sacrificio de Cristo, en el que Él murió por mí, pero que yo también muero con Él. Es una verdad absoluta y yo me tengo que someter a esa verdad. Mi identidad en Cristo, saber quién soy en Cristo, que yo soy hijo por causa de estar en Cristo, soy hijo de Dios, es algo que no está en tela de juicio, que no lo tengo que ganar, que ya Dios me lo ha dado y yo tengo que someterme a esa verdad. Mi posición de vencedor en Cristo no es algo que tengo que conseguir, es algo sobre lo que me tengo que parar y me tengo que sujetar a esa verdad, tengo que estar preso de esa verdad por causa de la convicción del Espíritu Santo. Amén. El propósito eterno de Dios es algo de lo que yo tengo que estar convencido. Si Dios me eligió, Él va a trabajar en mí hasta que se cumpla su propósito en mi vida. Y su voluntad es lo más maravilloso que nos puede pasar, caminar en su voluntad. Pero necesitamos estar plenamente convencidos de cuál es su voluntad. Y para eso necesitamos ejercitar los oídos espirituales, para oír a Dios. Amén. Para oír a Dios. Hermanos, borremos por favor de nuestro vocabulario la simplista definición de oración que hemos tenido. Que orar es hablar con Dios. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho, a mí me han preguntado, pastor, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Ahora, hemos hecho tanto mal, y yo lo digo por mí mismo,
al decir eso solo, porque eso es una partecita de la oración. Pero mucha gente se queda con eso, dice, ¿qué es orar? Y yo hablo con Dios, y hablo, y puedo estar una hora hablando. Ahora, hermano, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo tengo que decir a Dios o lo que Dios tiene que decirme a mí? Cuando Jesús se iba al monte a orar, Jesús no se pasaba el tiempo hablando y hablando y hablando. Él iba a oír al Padre. Y cuando nosotros aprendamos a oír a Dios hablándonos, porque Dios habla todavía hoy al corazón, amén. Habla por su palabra, claro que sí, pero también por su espíritu. Y cuando Él habla, Él nos manifiesta su querer, Él nos manifiesta su voluntad, y entonces pediremos conforme a su voluntad, caminaremos conforme a su voluntad, haremos su obra no como nos parece a nosotros, sino conforme a su voluntad, como Él quiere que lo hagamos. Y hermanos, esa es la vida estable, esas convicciones son las que nos van a hacer crecer, son las que nos van a hacer madurar, son las que nos van a llevar día a día a expresar y manifestar a Cristo. Y hermano, esto es lo que el mundo está necesitando. Gente que cree superficialmente está lleno. Y déjeme decirle que mucha gente que se aleja de las iglesias, se aleja de la comunión de los santos y se aleja del Evangelio, muchas veces no es porque tiene problema con Dios, es porque se ha cansado de ver gente que cree superficialmente, pero que no da su vida por lo que cree, que no está dispuesta a dar su vida. Si nosotros podemos manifestar de esa manera a Cristo, muchos van a ver en nosotros algo diferente y se van a acercar al Señor. Amén. Más que por lo que le digamos, por lo que podemos expresar nosotros. Porque para eso Él depositó la vida de su Hijo en nosotros, para que nosotros lo manifestemos. Amén. ¿Quiere ponerse de pie y oramos en esta tarde al Señor? Hermanos, esta convicción de la que estamos hablando no la puede producir un predicador. Ni siquiera el pastor puede producir esa convicción. Solo el Espíritu Santo. Él nos usa así a nosotros. Él va a usar a personas, Él va a usar al pastor, va a usar al líder, a la pastora y a otras personas y a predicadores, pero solo el Espíritu Santo puede producir esta profunda convicción en nosotros. Si hay una oración que no puede faltar en nuestra vida es esta: Señor, quiero estar plenamente convencido de tu sacrificio, plenamente convencido de mi identidad, plenamente convencido de mi posición, plenamente convencido de tu propósito eterno, plenamente convencido de tu voluntad. Y ya no seré como las olas del mar. Ya no me llevarán de aquí para allá, sino que viviré en una estabilidad y creceré hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, ella nos ilumina. Señor, tu palabra es el alimento que nuestra vida necesita para crecer, para desarrollarnos. Te damos gracias en esta tarde por la obra de tu Espíritu Santo, que es quien produce en nosotros esta sólida convicción. Que así como el apóstol Pablo, también nosotros luchemos en oración, nos esforcemos y querramos permanentemente vivir bajo esta plena convicción, no por las dudas, sino plenamente convencidos de tu amor, plenamente convencidos de tu gracia, plenamente convencidos de tu poder, plenamente convencidos de tu voluntad, plenamente convencidos de tu propósito eterno en Cristo Jesús. Señor, quitamos toda duda de nuestro corazón, de nuestra mente, y pedimos que sea impartido en nosotros en esta tarde por tu Espíritu una sólida convicción de que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para ti, para tu reino y para el cumplimiento de tu propósito eterno. Gracias, Señor. Amén.